Bueno, un jueves muy especial este en el que estamos arrancando ahora sin vueltas, porque es feriado, producto del Jueves Santo, y coincidió este año el calendario con el 2 de abril, Día de los Veteranos de Malvinas. Así que en un jueves que encontrará a muchos de ustedes en sus casas, algunos pocos habrán optado por salir de paseo, otros tantos tomarán un fin de semana largo, algunos con una vocación o una mirada un poco más religiosa, espiritual. Otros habrán participado, compartido, rememorado algo de lo que tiene que ver con esta semana malvinera, como se han organizado algunas actividades. Bueno, una fecha muy importante, sobre todo para los más grandes, para los que vivieron lo que ha sido todo lo que fue Malvinas en la historia reciente, ¿no? Porque no es tan lejana en nuestro país. En el Sin Vueltas de hoy vamos a estar hablando de algunos de estos temas. Semana Santa, por un lado, porque es un fenómeno religioso, pero también es turístico, y para los destinos turísticos es muy esperado. Y vamos a ver desde el sector, desde el Ministerio de Turismo de la provincia, cuáles son las expectativas y qué se ha organizado en función de esta fecha, que en lo que es un calendario turístico es muy importante, obviamente que va muy de la mano con lo religioso. Pero también hablando de la cuestión espiritual, de lo que significa en el sentimiento y en esencia lo que tiene que ver con Semana Santa y el Domingo Pascua, con Dante Bernacchi para hacer una reflexión de si esta Semana Santa es realmente particular en lo que puede expresar el corazón y en los deseos de cada uno de aquellos que se acercan a la iglesia. Hablando de turismo y algo que no tiene que ver con lo turístico específicamente, pero sí con uno de los destinos más importantes de Salta, como es Cafayate. Y Cafayate ha estado en boca de todo el país desde hace aproximadamente 10 días, cuando todos se enteraron, o todos nos enteramos, tomamos conocimiento del desarrollo de un casamiento en una zona de la quebrada que forma parte de una reserva, que tiene un resguardo, que debe tener algunos cuidados medioambientales, y que todo esto se vulneró por el casamiento de una pareja de personas de Buenos Aires que eligieron este destino, y toda la polémica que se armó en torno a esto, que sí, que no, que el certificado, que si era válido, si era trucho, y ojo, porque va a tener seguramente implicancias legales y hasta penales. Vamos a estar hablando de lo último que tiene que ver con este Cafayate Fantasy, cómo se dio a conocer en esta boda que tuvo lugar ahí en la Quebrada de las Conchas. Nos vamos a meter un poquito en política, como siempre acá en Sin Vueltas, es una temática que nos interesa profundizar, y habrán leído que Pablo Cosiner fue ratificado en su puesto como interventor del Partido Justicialista en Salta por Cristina, ¿no? Quien es la máxima autoridad a nivel nacional. Bueno, acá plantea cuáles son los próximos pasos formales dentro de lo que es la estructura partidaria, pero también analiza, ¿no?, el escenario, el gobierno de Milei, el rol del PJ, qué es lo que puede llegar a pasar en una futura contienda electoral, que queda aquí nomás a la vuelta. En un escenario económico, en un escenario del gobierno nacional bastante complicado, por cierto. Y otro escenario que está muy complicado y que tiene que ver con todo el contexto económico producto de la guerra en Medio Oriente es el del combustible, el del petróleo. Todos los días vemos que las naftas suben. En Informate Salta cotidianamente, si no es a diario, 2 o 3 veces en la semana vienen dándose subas en los precios de los combustibles. Así que vamos a hablar con la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible de Salta para conocer cuál es el impacto real, cuánto ha subido el precio realmente en los últimos 20 días que lleva el conflicto, y cuáles son los futuros escenarios posibles dentro del mercado del petróleo y los combustibles. Una publicación sorprendió en esta semana cuando el gobernador decía, producto de 2 accidentes, de los muchos que venimos teniendo, ¿no? Todos los días la circunvalación, 2 o 3 accidentes, o en otros puntos de la ciudad, pero venimos con una Salta bastante accidentada, por cierto. Pero el gobernador decía que el que provoca gastos producto de manejar alcoholizado debe hacerse cargo de esos gastos. Vamos a hablar con el ministro Mangione para ver a ciencia cierta cómo se viene aplicando esta medida en el ámbito de la salud pública. Y con nuestra cámara viajera allí con Noé Peñalosa nos subimos a un avión, una empresa aérea local que incorpora nuevas aeronaves para hacer viajes fundamentalmente a la Puna, porque tiene que ver con la conectividad de las empresas mineras que tienen allí sus mayores centros de operaciones, y allí dialogamos con algunas de las autoridades provinciales y municipales.
En Sin Vueltas, en esta semana especial, obviamente ya insertos en lo que es Semana Santa y en un día donde este año el calendario también nos arrojó la conmemoración a los veteranos de Malvinas, pero bueno, son fechas más allá de lo religioso, más allá del hecho histórico en sí mismo, donde se mueve turismo. Sabemos siempre que los fines de semana se han vuelto esos periodos de mini vacaciones donde la gente elige viajar, quizás a destinos cercanos, más que nada, 3, 4 días. Y en este caso, Alejandro Romero, subsecretario de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la provincia de Salta, acompañándonos para hablar de esta fecha. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por acompañarnos. Bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, Fede. Acá un gusto estar en Sin Vueltas. Sabemos que, bueno, históricamente, siempre, en la época que se decía que teníamos temporada alta, temporada baja, hablo de muchos años atrás, Semana Santa y vacaciones de invierno, por ahí eran las fechas más elegidas de Salta, pero Semana Santa, Salta por su religiosidad, por todo lo que ofrecen, ¿no? En cuanto al casco histórico, las iglesias, las visitas, es siempre una fecha pico, ¿no? En nuestra provincia. Sí, es una fecha muy importante para la provincia, así como decís vos, porque, bueno, Salta tiene esta particularidad que es la religiosidad y todas sus expresiones durante todo el año, pero particularmente en Semana Santa, muchos turistas de diferentes lugares del país y también del mundo recorren la provincia con toda la oferta que nucleamos desde las actividades que organizan los municipios, el sector privado, también otras áreas gubernamentales, y que obviamente que le dan ese puntapié, digamos, a lo que viene después, ¿no? Que son las vacaciones de invierno y que es como la temporada más fuerte que tenemos nosotros. Pero bueno, Semana Santa es importantísimo. Desde el Ministerio de Turismo y Deporte venimos trabajando mucho en un montón de acciones que, bueno, para obviamente fortalecer la promoción y la difusión de este fin de semana largo que vamos a tener ahora, ¿no? Fundamentalmente, entiendo yo que se ha hecho una campaña. El turista no elige hoy viajar mañana, sino es con mucho tiempo de anticipación. ¿Cuáles son los lugares donde desde el ministerio se apuntó a la promoción quizás más regional? Sabemos que de Buenos Aires es uno de los principales aportantes de visitantes a nuestra provincia también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en el marco del plan estratégico de turismo de la provincia y específicamente en el plan de promoción y también de desarrollo, ¿no? Que es el área que me compete, venimos trabajando fuertemente en la difusión de las acciones, principalmente, como dijiste vos, en uno de los mercados más importantes que tenemos para nuestra provincia, que es el mercado en Buenos Aires, que hicimos el lanzamiento de la Semana Salta, le decimos nosotros. Semana Salta, de la Semana Salta. Ese es el eslogan. Ese es el eslogan que pegue, ya quedó hace muchos años instalado. Para prensa especializada, bueno, para diferentes operadores que también están en Buenos Aires. Algunos influencers también hemos visto, ¿no? Que Totalmente, están dando vuelta por nuestra provincia. Viste que la estrategia se va actualizando y se va ayornando. Muchas redes sociales. Las redes sociales, los influencers son uno de los principales comunicadores del destino, ¿no? Porque, pero si hablamos de desarrollo turístico, me parece también involucra a toda la provincia, ¿no? Y sabemos que hay muchos municipios, entiendo Cachi y muchos otros que hacen viacrucis muy particulares en algunos casos. Hay en estas fechas, digo, los municipios organizan actividades principalmente para sus habitantes en función del tema religioso, pero que también puede ser convocante, ¿no? Para el que visita Salta. Totalmente. Vos sabés que los municipios son los principales actores para nosotros en toda la oferta de la Semana Salta. Nosotros tenemos un calendario turístico desde el Ministerio de Turismo y Deportes que le damos mucha difusión y nucleamos toda esta oferta de actividades, ¿no? Y así como decías vos, por ejemplo, Cachi tiene una actividad que se llama la quema del Judas en medio de la Semana Santa. Esa foto grabada, creo yo, en la memoria de todos, ¿no? Esas fotos que se hacen increíbles. Y que el turista que va no se olvida de esa experiencia, que es lo que queremos recalcar nosotros, que el turista hoy cambió la forma de consumir, no quiere ir solamente a ver un simple paisaje, sino que quiere vivir una experiencia. Entonces, los municipios, el sector privado también empiezan a impulsar este tipo de acciones. Bueno, en Cache tenemos esto. Después tenemos algunas expresiones como en Metán, en Rosario de la Frontera, en Chicoana, que es la representación del Vía Crucis, ¿no? De la pasión de Cristo. Vivo, creo que se llama, Vía Crucis vivo cuando lo reeditan, digamos. Tal cual, que tiene más de 150 personas en escena, o sea, son puestas en escena muy grandes que son dignas de mirar, que duran 2 horas, 2 horas y media, que bueno, es toda la historia de Jesús, y que también es una puesta en escena que se hace en lugares icónicos de las localidades, así que está espectacular y es una invitación a que los salteños y los turistas puedan vivir eso. Pero bueno, en definitiva, las expectativas son buenas, entiendo yo que el número de reserva o lo que se anticipa, más allá de aquel que decide, el de cercanía,
no avisa su viaje, porque agarra el auto, viene y busca alojarse por ahí donde consigue o donde le pinta, según dónde está el día, según el clima. Esperemos que nos ayude, no con tanta lluvia, Sí. pero las expectativas son buenas, son altas. Entonces. Las expectativas son buenas, son altas, como decís vos, porque venimos haciendo un trabajo mancomunado con el sector privado también, con la Cámara de Turismo, principalmente de la provincia, con las cámaras del interior, también con las otras cámaras de agencias de viaje, de prestadores de turismo aventura. Venimos trabajando de cerca con ellos con el tema de la promoción, sobre todo de este fin de semana, con mucha expectativa de trabajo. Bueno, venimos promocionando un montón y, como decís vos, ¿no? El hábito del consumo del turista va cambiando según la dinámica, según, bueno, con la caída del consumo ahora, bueno, toman las decisiones muy sobre la hora, pero bueno, nosotros siempre profesamos, por ejemplo, en el tema de alojamientos, que siempre busquen los alojamientos que están habilitados por el ministerio. Hay una nómina en la página de Visit Salta en donde pueden encontrar esa información, y que, bueno, generalmente pasa esto, ¿no? Hay algunos que planifican su viaje y otros que lo hacen sobre la hora, pero bueno, nuestra expectativa es alta para que suceda. Venimos trabajando mucho para que muchos turistas vengan, ¿no? Bien. Nosotros publicamos en Informate Salta que en una de las plataformas más conocidas como Despegar estaba en el top 5, digo, de los destinos más buscados, ¿no? para esta fecha. Sí, siempre Salta lidera en el país el top 5, como decís vos, de la elección de los turistas para venir para aquí. Y en el norte nosotros somos la capital turística, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de plazas importante, tenemos una cantidad de vuelos también que fueron gestionados. La conectividad totalmente es uno de los focos que tiene la ministra Manuela Arancibia, que siempre nos marca con el tema de la conectividad, con el tema de la promoción, con el tema del desarrollo. Y bueno, nosotros siempre profesando para que vengan más turistas a la provincia, ¿no? Cafayate es un destino que tiene mucha importancia para la provincia, es el segundo destino más elegido después de la ciudad de Salta, así que contemos con un aeropuerto. Esto va a también diversificar el perfil del turista, y hay una oferta impresionante en Cafayate. Bueno, todos o la mayoría de las personas conoce con respecto a las bodegas, a los hoteles, y hay para diferentes tipos de perfiles de turistas, así que me parece que va a ser algo que vamos a estar trabajando próximamente y esperemos que se desarrolle rápido. La última, y espero no meterte en una situación complicada, el caso del cafamiento, el Cafayate Fantasy, esta boda que tuvo mucha repercusión, donde obviamente tenía más que ver la cuestión de ambiente y todo, pero también impacta, me parece, o lo habrán charlado en alguna de estas instancias de diálogo que tienen dentro del ministerio, es decir, bueno, Salta puede ser un destino de wedding, que se promociona, estaba el Casate en el Cerro San Bernardo, Casate en el Tren a las Nubes, está buenísimo, pero esto de alguna manera opaca esa campaña o de alguna manera ordena, digamos, che, si hacemos las cosas, las hagamos bien. Totalmente, así como dijiste vos, si vamos a hacer las cosas, las hagamos bien. Nosotros desde el ministerio, desde particularmente... Pero digo, es un tema que se habló. Es un tema que obviamente que se habló, no podemos ser ajenos, también involucra a otras áreas del mismo gobierno al que pertenecemos. Nosotros promocionamos obviamente a los diferentes lugares de la provincia como turismo de destino de bodas, le decimos nosotros, ¿no? Cafayate se destaca por eso, o sea, una boda atracciona 200 invitados que van, duermen, comen, llenan 2 o 3 hoteles. Y después al otro día van y comen en los locales gastronómicos. O sea que para nosotros sí es importante promover ese tipo de acciones. Ahora, tenemos que ver la manera, ¿no? La manera en la que lo hacemos. Siempre profesamos que sean en espacios, vuelvo a lo mismo que decía hace rato, en espacios que estén habilitados por el ministerio, que tengan las habilitaciones correspondientes, municipales. Y este tipo de cosas, digamos, son ejemplificadoras, ¿no? De cómo se deben hacer bien o mal las cosas. Obviamente en este caso prestar más atención a lo que sucedió y que sea también para que active los precedentes, para que no vuelva a suceder a futuro de esta manera, pero sí que Cafayate pueda recibir a diferentes bodas, pero de la manera ordenada, ¿no? Jueves Santo, amigos, y obviamente en Sin Vueltas no podíamos dejar de pasar estas Pascuas 2026. ¿Qué pensar de este tiempo? ¿Cómo vivirlo en comunidad? ¿Cuál es la reflexión de la iglesia en estas Pascuas? No te pierdas esta nota. El padre Dante Bernacchi nuevamente nos acompaña en nuestro programa. Amigo, lo podemos decir ya, de Informate Salta, que tantas veces nos ha dado su tiempo. Padre, gracias una vez más por atendernos. Buen día a todos y sí, supongo que somos amigos. Amigos ya. Padre, lo decíamos en la entrada, vivimos ya a pleno la Semana Santa, hemos llegado a este tiempo especial para la comunidad creyente.
¿Cómo la vive la iglesia? ¿Cómo transita estos días? A ver, la Semana Santa es el corazón, en realidad, de la fe de la iglesia, de la liturgia, de tal manera que por el calendario lunar se fija la fecha de semanas de la Pascua, por eso es como se llama una fiesta, una fecha movible, Sí. porque si fuera el calendario solar tendríamos Viernes Santo, no sé, el día lunes, martes, Claro. pues se va corriendo un día por cada año que pasa, ¿no? El calendario lunar es fijo, por eso tenemos el Viernes Santo cuando corresponde, el Sábado Santo, etc. Por otro lado, la Cuaresma, que también vale la pena aclarar a la gente, la Cuaresma continúa desde el Domingo de Ramos también en adelante hasta el Jueves Santo, que es lo que estamos celebrando hoy. Sí. Entonces, Jueves Santo, Misa de la Cena del Señor, Viernes Santo, celebración de la Pasión, y por supuesto después la Vigilia Pascual el sábado a la noche y las celebraciones de Pascua el domingo, es el corazón, en realidad es el domingo de todos los domingos, pero es la única fiesta que también vale la pena recordar a la gente, porque el domingo es un precepto para el católico, ¿no? Participar de misa entera todos los domingos y fiesta de guardar, aunque sea una vez al año, dice, ¿no? Unita, aunque sea. Unita. Pero los días domingo es la única fiesta que se celebra más de 50 veces en el año, porque en realidad cada domingo es celebración de la Pascua de Jesús, ¿no? Jesús agonizó en el huerto de Getsemaní, es cierto, Sí. pero continúa agonizando en el hermano que sufre, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está nuestro compromiso. Estamos viviendo momentos muy difíciles en la Argentina, donde se habla de macroeconomía y demás, pero la microeconomía, pensando en el pan para llevar a la mesa todos los días, en la comida, en la escuela y demás, Sí. estamos viviendo un momento de crisis muy profunda, ¿no? De hecho, el argentino tiene, yo creo, un espíritu solidario muy fuerte. Salir al encuentro de Cristo sufriente, en el hermano que sufre, es nuestro compromiso. Y por supuesto, la reconciliación, ¿no? Los argentinos no terminamos de reencontrarnos o de encontrarnos con un objetivo común, que es construir esta Argentina con oportunidades para todos. Entonces, los partidismos, yo te diría también mucho de envidia en el ámbito político, la corrupción, que enferman los corazones realmente y quitan la paz. Por eso, también, ¿no? En un mundo en guerra, qué triste que los argentinos estemos pensando en el que tenemos al lado, no en el hermano, sino un contrincante, ¿no? ¿Estamos muy enemistados entre nosotros, padre? Y mirá la maldita grieta, ya desde 1810, ¿no? Es como que los argentinos fuimos permanentemente creando grietas, y esas grietas se profundizan, depende del momento que vivimos. Y necesitamos realmente tomar de la mano a esas personas, pero brindándoles también soluciones, ¿no? Porque con discursos, la verdad, no se hace nada. Claro. Después, resucitar también de la incomunicación. Nunca vivimos más comunicados que con la tecnología hoy, y sin embargo las personas no son capaces de verse el rostro. Este diálogo personal, cara a cara. Compartir, porque si no, un poco recordando lo de este chico de San Cristóbal, cómo no percibir realmente algo que podía llegar a una crisis tan profunda, ¿no? En el diálogo cotidiano se lo puede percibir. Ojalá que las familias sepan resucitar al amor que contiene. Igual que los chicos, los jóvenes, es decir, no se dejen engañar por este mundo que ciertamente ofrece cantidad de cosas
que te llevan a una cultura de la muerte y no una cultura de la vida. Claro. Por eso, ojalá, los salteños, los argentinos, y bueno, de modo particular por todo el mundo, ¿no? Por la guerra esta de Medio Oriente, resucitemos a la paz, a la vida, a la comprensión, a la contención del amor. Los problemas existen, es cierto, pero hay que saber enfrentarlos y superarlos resucitados. Totalmente. Padre, ya para finalizar y agradeciendo que siempre tiene la deferencia de atendernos, Salta nos mira, los amigos de Informate Salta nos están mirando, la provincia en sí, ¿qué palabras le gustaría compartir con ellos en estas Pascuas? Y qué mejor que decir felices Pascuas con la abundancia de la bendición, ¿no? Del corazón resucitado de Jesús. El centro de la Pascua no es el Viernes Santo, es el domingo, la resurrección. ¿Por qué soy cristiano? Soy cristiano porque Cristo resucitó. Ojalá que vivamos con alegría profunda este domingo de Pascua y con la bendición del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cafayate Fantasy, uno de los escándalos del año en Salta, porque, bueno, todos habrán enterado de este casamiento que tuvo lugar allí en cercanías de Cafayate, donde en un lugar donde no está permitido hacer lo que uno quiere. Se trata de una reserva que tiene sus reglas, que hay guardaparques que los cuidan, que hay permisos necesarios, que hay cierto protocolo y ciertas reglas a cumplir, qué se puede, qué no se puede. Lo cierto es que este casamiento hizo lo que quiso, truchó los permisos, así que vamos a tener la palabra de la fiscal de Cafayate, Sandra Rojas, hablando de cómo está actualmente este caso, donde hay, repetimos, denuncias, ¿no?, presentadas en la justicia. También la palabra del secretario de Ambiente de la provincia, quien ratifica, ¿no?, la ilegalidad de los documentos presentados. Y bueno, una explicación que trataba de dar la chica que contraía matrimonio, Pocovi de apellido, en uno de los programas nacionales, diciendo su versión de estos hechos. Es noticia en todo el país, todo el mundo está hablando del caso. ¿Qué se puede conocer, qué novedades hay de las últimas horas respecto a la investigación que ustedes abrieron en la Fiscalía Penal de Cafayate? Nosotros dentro de la Fiscalía Penal de Cafayate recibimos 2 denuncias, una que es la del guardaparque y otra es la que es de Alazar Alejandro, que es el secretario de Ambiente, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta. Básicamente las denuncias manifiestan que hay una falsificación en un permiso que se exhibió para que se realice el evento. Este documento de alguna manera estaba digitalizado y se pasó a través de WhatsApp como un documento PDF, donde el título decía permiso de la Secretaría de Ambiente. Dentro de lo que es la imputación o la indicación de la investigación, las personas que denuncian a la propietaria del inmueble. ¿Sí? A esa la están denunciando porque esa es la que exhibe la documentación. Y tenemos que, dentro de la estrategia de la Fiscalía, ver y ampliar también el foco de investigación, porque bueno, hay que ver a partir de seguramente la citación del denunciante Alejandro Alazar, que es el titular de la Secretaría, de qué manera o de qué forma se manejan o quién tiene acceso a membretes, a firma digital o firma copiada. O sea, yo creo que va a ser una información importante para ver si es que hay otros participantes de la elaboración de ese documento. Al ser un área protegida de uso múltiple se hacen actividades, pero por ejemplo se han filmado películas, se han hecho sesiones fotográficas, pero todo se va haciendo, ¿no es cierto?, a través de una autorización donde hay indicaciones del programa de áreas protegidas, donde le dice cómo se tienen que llevar a cabo, los horarios, se va coordinando. Puede haber carreras de autos antiguos, de hecho hemos tenido en algún momento el Dakar ha pasado por algún sector del área protegida, pero siempre se va dando las pautas. Por eso es importante
tener en claro de que son áreas protegidas de usos múltiples, que es factible, pero la autorización tiene un sentido, que es proteger un recurso que es de todo. Y ahora, ¿no es cierto?, va a haber un sumario administrativo donde además de una multa van a tener que ir tomando medidas de recomposición. No, los dueños de la propiedad alquilaron la propiedad para el evento, ¿no es cierto? Supuestamente se habían hecho cargo de todas las autorizaciones necesarias y evidentemente no tenían ni siquiera de la provincia ni municipales tampoco. Yo entiendo que la intendenta también llevó adelante sus denuncias. Me comunico con Nicky y digo, che, Nicky, ¿qué pasó? ¿Realmente tenían habilitación? ¿No lo tenían? Y esta es la palabra en exclusiva de la novia. A ver. Hola, Pau, ¿cómo estás? Sí, tuvo mucha repercusión. Te cuento, el espacio donde se realizó el evento es una propiedad privada que pertenece, y atención con esto, a la familia Soriano desde hace más de 60 años y nosotros lo alquilamos directamente a ellos. Previo al evento se realizaron los estudios de impacto correspondiente y contamos con la presencia de guardaparques desde el inicio, dice la novia, quienes estuvieron supervisando y brindando indicaciones para el cuidado del entorno en todo momento. Además, el evento contó con todas las medidas de seguridad ecológica necesarias y se contrataron los seguros de responsabilidad civil y correspondientes. Mirá todo lo que se hizo para hacer un casamiento en este lugar. Es importante, dice Nicky Pocovi, la novia, aclarar que el lugar es de uso intensivo y hace muchos años se realizan allí distintos tipos de actividades como eventos, filmaciones, visitas turísticas diarias. Incluso se han desarrollado eventos de gran escala en la zona como el Dakar. Que un área sea protegida, dice la novia, no implica que no pueda utilizarse, sino que requiere la autorización correspondiente, que ahora nos preguntamos, ¿está esa autorización? En el principio, todo es quietud. El agua reposa. Los caminos esperan. Los que llegan son recibidos. Los que buscan, encuentran. Porque aquí todo renace y te acompaña siempre. Vení a vivir tu Semana Salta. Tan linda que enamora. ¿Me crees si te digo que vuelve la legendaria salsa CBO? Acompañada de un pollo muy crujiente, cebolla crispy y una combinación de ingredientes increíbles. Probá el nuevo McCrispy Chicken Legend, la vuelta de una leyenda. Solo en McDonald's. Luego de esta tanda hablamos de política en Sin Vueltas y qué mejor que contar con la presencia de Pablo Cosiner, quien ha sido, bueno, primero era interventor designado momentáneamente y ahora sí ya ratificado por la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya un cargo con título formal, pero algo que ya venías en lo operativo laburando, ¿no? La intervención del Partido Justicialista o presidir el Partido Justicialista. El Partido Justicialista a nivel nacional ya había hecho toda la tramitación, estamos esperando la notificación por parte de la Justicia Federal, que ya se dio. Se está trabajando activamente y bueno, ahora hay que empezar la tarea más administrativa y política vinculada a la intervención, que deberá tener como objetivo final la normalización vía un proceso electoral. Eso ya lo definieron, hay un cronograma.
escuché en otra entrevista que decía, hay una serie de pasos a cumplir antes de poder llegar a esa instancia. Sí, vamos a definir estos días, incluso la idea es hacerle llegar a la justicia federal y a la intervención nacional objetivos, ¿no? Nosotros quisiéramos que en el transcurso cerca de fin de año quizá pueda estar cumplimentando con un cronograma electoral, pero hay algunas cuestiones previas que debemos hacer. Una de ellas es el estudio del padrón electoral, la apertura del padrón electoral. Queremos dar la posibilidad de incorporar nuevas afiliaciones, gente joven, cruzar el padrón electoral con aporte de otros partidos. Vemos que hay ciudadanos que son afiliados al Partido Justicialista que están aportando a otros partidos, y creo que esa es una situación que hay que analizarla y que hay que sincerarla, ¿no? Porque yo por ahí escucho opinar mucho pero están en otro lado. Claro, o gente que ha ido siendo candidato de distintos partidos, incluso en las últimas elecciones nacionales o provinciales, y que opinan sobre el Real PJ, y gente que ha dejado de aportar el año pasado, producto de la intervención. Una cosa es discutir la formalidad y otra cosa es discutir la identidad. Yo creo que en Salta, más allá de la formalidad, del análisis de los padrones, de fijar una fecha de elección, hay que decirle a la sociedad claramente a dónde va el Partido Justicialista de Salta de su identidad. Yo creo que hay que reforzar el paso que se dio en el mes de octubre, y cuando se constituyó Fuerza Patria, avanzar más y decirle a la sociedad que nosotros lo que buscamos representar es aquel salteño o salteña que no está de acuerdo con el gobierno de Javier Milei, o porque nunca estuvo de acuerdo, o porque estuvo de acuerdo en algún momento, lo votó frente a enojos o falta de expectativa, y hoy se ha decepcionado. Yo creo que hay una visión creciente en la sociedad argentina hoy, y obviamente en Salta, que es parte de la Argentina, no podemos pretender hacer un análisis político aislado, es que hay un avance al descontento del gobierno de Javier Milei por un montón de causas. Se ve reflejado en la caída de la actividad económica, la gente que es comerciante y se está fundiendo, el industrial que ve cómo se abren las importaciones y chino, se queda sin producto proyecto. chino por 2 pesos por todos lados. Exactamente, no puede ser la única alternativa todos importadores del país manejar un Uber. Digamos, el manejar un Uber está bien como una definición de que, bueno, tengo mi vehículo, quiero apostar a eso. Ahora, no puede ser que todo el mundo salga corriendo a manejar un Uber porque no le alcanza la plata de su trabajo. Entonces, si el único modelo que le vamos a ofrecer a la sociedad es esa alternativa, vamos a boicotear esa misma alternativa, porque va a llegar un momento que va a haber tanto Uber que nadie va a poder vivir ni siquiera de eso. Entonces, digo, me parece que hay que sincerar la cuestión. El peronismo debe ser la voz, junto con otros sectores, de aquellos que no están de acuerdo, definir un proyecto alternativo y trabajar tanto a nivel nacional como provincial para ofrecerle a la sociedad un proyecto alternativo vinculado a la producción, a la agenda de las provincias. Yo insisto, el presidente Milei es tan cruel la visión que tiene, que ha sacado a las provincias de su agenda. Tiene 15 viajes a Estados Unidos, ninguno a la provincia de Salta. El otro día estuvo en Tucumán, encerrado en un teatro, no fue capaz de sacarse la corbata y decir, me voy a ver a La Madrid, que es la zona donde se estaba inundando. Me voy a Salta, que hay zonas que también están bajo inundación con problemas climáticos. Y hay un dato objetivo, esto no es inventado. Desde que asumió él, se cortaron los aportes a las provincias para construir rutas, hospitales, escuelas. Antes había esfuerzos provinciales y después los gobiernos nacionales, de diferentes incluso partidos, tenían el plan de construcción de jardín de infantes, porque el objetivo era incorporar a los 3 años, ponerle o los centros integradores, o rutas para la producción, o las rutas, o los planes de vivienda. Se han terminado los planes de vivienda. El peronismo debe recuperar una identidad de un partido nacional de distrito, en donde te permita hacer un esquema, una estrategia propia, pero siempre de la mano de una identidad. Vos no podés ser oposición de Milei a nivel nacional y eventualmente aliado en un frente a nivel provincial. Ahora, si vos decís, bueno, yo voy a armar un frente provincial de oposición a Milei también a nivel nacional, te puede permitir un nivel de diálogo, obviamente. Hoy Cristina Fernández de Kirchner no es la línea divisoria del pensamiento en Argentina. Es Milei, pero porque siempre quien gobierna plantea la realidad. Sí, claro. Esa grieta está. Hoy es Milei sí, claro. Milei no. Exactamente. Entonces, creo que siendo esa la línea divisoria, y a mí, esta es mi
opinión personal, creo que el grado de crueldad del gobierno de Milei no lo ha registrado ningún gobierno de la democracia desde Alfonsín hasta adelante. Bueno, estamos en comunicación con Andrea Buraid, ella es presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Bueno, porque quién no ha leído, quién no ha visto, quién no ha sentido o quién no ha tenido que pagar bastante más últimamente para cargar combustible, así que es un tema de todos los días, ¿no? Pero bueno, ¿qué escenario vislumbra? Nosotros todos los días prácticamente estamos publicando noticias de que aumentó la nafta, aumentó la nafta, aumentó la nafta. Sí, lamentablemente estamos viviendo una volatilidad muy fuerte en los precios. Lamentablemente eso presiona mucho contra los índices inflacionarios que no estaban previstos a comienzo de año, y el conflicto del Golfo ha acelerado todo este proceso negativamente con impacto indirecto en Argentina, pero con impacto al fin. Bien, ustedes llevan estadísticas, supongo yo, a diario. Se puede calcular desde el momento de la primera intervención, que fue un sábado, si no mal recuerdo, hace 3 semanas, del primer ataque y con todo lo sucesivo en cuanto a la guerra. ¿Cuál ha sido el incremento agravado, ¿no?, por la situación de la guerra? Sí. Más o menos un promedio entre el 20 y el 23%, según la petrolera y según el producto, pero más o menos ese es el orden. O sea que estamos hablando de un 23% del aumento de la nafta en menos de un mes. Exactamente. Exactamente. Es muchísimo si uno proyecta que debiera ser una proyección anual, mínimamente. Sí, es muy preocupante porque incide en toda la cadena de valor de todos los productos de la canasta que se distribuyen en el país. Claro. Entonces, no solo el efecto del petróleo en forma directa, sino también los fletes que inciden en el precio de todo lo que consumimos a diario. Entonces, realmente es un incremento muy, muy importante, y eso va a acelerar el proceso inflacionario, por lo menos de los indicadores de marzo, que lo va a estar poniendo, estimamos nosotros, en el orden del 3%, cosa que no era previsto hace un par de meses, lamentablemente. Sí, sin duda, también en el transporte, el boleto de colectivo, que ya se había planteado un aumento, los transportes escolares, o sea, implica una... Toda la cadena se va a correr, sí, toda la cadena. Bien, y ustedes, a raíz de este incremento, ¿no?, del precio, ¿notaron que la gente también dice, bueno, no me alcanza, o sea, carga menos, gasta menos también en combustible? ¿Hay una relación directa o no? Eso lo vamos a medir ahora, mes por mes, porque, digamos, los indicadores del año 25 se han mantenido más o menos en los mismos volúmenes que los años anteriores. Sí hubo una disminución en los combustibles más económicos, el gasoil y la nafta super, y se han mantenido los volúmenes de los combustibles premium. Ahora vamos a medir, ahora está cerrando el mes, vamos a tener indicadores de este mes, pero intuimos, por lo que vemos en los surtidores, que realmente, bueno, el gas se cayó mucho, y estamos viendo que no hay conversiones en gran escala ni significativas, porque en realidad el cambio de la matriz energética y la inclusión de autos con electromovilidad está haciendo que se reemplacen vehículos hacia esa tecnología, y a su vez los que son nafteros o diésel exclusivamente tienen incorporado motores de alto rendimiento en donde el litro de nafta o de gasoil rinde mucho más. Entonces, hoy amortizar un cilindro de gas requiere más tiempo o más kilómetros recorridos que lo que se puede ahorrar por el cambio de combustible. Vamos a ver ahora, porque tampoco hay promociones ni créditos accesibles a tasa cero para convertir los autos. Entonces, hoy no está siendo muy rentable. Nosotros desde la Cámara queremos impulsar un programa con apoyo de los bancos y de los fabricantes de los cilindros, para ver si
puede haber una línea de trabajo que le permita al usuario, sobre todo al que tiene un vehículo de trabajo, un utilitario o algún vehículo de remis, o alguna otra aplicación digital, que así como hay una línea de autos y una línea de financiamiento para los autos con ese fin, también haya una línea de financiamiento más accesible para la conversión de los vehículos a gas. La verdad que la demanda en el gas ha sido, ya el año pasado se ha notado muchísimo en todas las estaciones de la red. Bueno, en Sin Vueltas estamos en comunicación con el ministro de Salud, Federico Mangione. Decíamos al comienzo del programa, el gobernador, a raíz de 2 accidentes, de los muchos que estamos teniendo en una Salta bastante accidentada con tema de siniestros viales, decía, conductor ebrio paga los gastos. Algo así fue el tuit que él dio a conocer luego de estos accidentes, donde se confirmaba que 2 personas conducían en estado de ebriedad y generan un daño importante en su recuperación de la salud a la salud pública provincial. De eso queremos empezar hablando con el ministro. ¿Ya se viene aplicando en la provincia? ¿Cómo se aplica? Incide, entiendo yo, cada accidente es costoso para la salud pública, ¿verdad? Mira, te voy a dar ejemplos puntuales de este fin de semana que hizo mención el gobernador, Sí. de 4 accidentados, ¿sí? 3 de ellos que ya han sido recuperados nos significaron 2,5 millones de gastos cada uno de ellos, ¿sí? Pero todavía tenemos una paciente que está internada y que no sabemos cuándo le vamos a dar el alta, está estabilizada, pero la gente tiene que entender una fractura de pelvis, que son unos traumatismos habituales cuando pasan los accidentes. En la parte traumatológica se utilizan diferentes tipos de prótesis y las prótesis esas no bajan de los 30 millones, 15 millones, 10 millones, porque son prótesis especiales que hay que colocarla y se tienen que hacer cargo, porque si no, estamos utilizando por una imprudencia de alguien que no supo hacer las cosas como corresponde, la provincia tiene que salir y está pagando. De esa manera estamos quitando recursos a gente que cumple con la ley, que anda como corresponde, estamos utilizando para hacer los tratamientos. Nosotros, ¿de qué se trata y cómo nosotros estamos implementando el sistema? Claro, ¿cuál es el criterio? A ver, ¿cómo es el criterio que se aplica, doctor? Primero y principal, yo quiero aclarar algo. Se atiende a todo el mundo que está accidentado y más si tiene riesgo de vida. No Bien. estamos, porque eso también he visto en algunas páginas, estamos cobrando. No. La salud es un derecho de todos, todas personas acceden. De todo el derecho, eso no se quita ningún derecho, nadie tiene derecho a la vida, así que nosotros lo cuidamos, lo curamos, lo cuidamos, todo eso. Lo que tampoco tienen derecho es que por estar alcoholizado y por imprudencia le salga gratuito, ¿sí? Entonces, una vez que entra a la sala de emergencia, se hacen las atenciones, nosotros tenemos un sistema de historia clínica digital donde tenemos la cobertura general y sabemos si tiene obra social o no tiene obra social. De ahí se hace la facturación que corresponde, se le cobra al paciente los valores que se cobran para que la gente sepa, valores IPS, lo que el IPS paga a una clínica privada, ¿sí? Porque teníamos que tener valores de referencia. Y esos son los valores de referencia que nosotros estamos cobrando en los pacientes accidentados. Esto ya lo propuso hace 2 años más o menos el gobernador y nosotros hemos tardado casi 6 meses en implementar y hacer la reglamentación de la ley y se está haciendo el tratamiento como corresponde. Si venimos haciendo las atenciones, venimos cobrando en cada hospital. El sistema nuestro es que cada hospital que se hace cargo de esos pacientes, esa plata queda para ese hospital para que pueda invertir en la necesidad que tenga el hospital. Bien, entonces, clarito que ninguna persona va a dejar de ser atendida, la salud, y más en un accidente que es algo urgente, que entra severamente por la guardia, que merece una atención rápida, se le da. El tema es después que esa persona, que si fue imprudente, violaba la ley al conducir alcoholizado, pague lo que corresponde en su recuperación. Exactamente. O sea, eso va a ser, pero eso quiero que quede muy claro. Primero está la vida. Nosotros primero vamos a salvar la vida, que el paciente esté estabilizado. Obviamente que ya nosotros tenemos todos los datos apenas ingresa, porque con el número de documentos ya tenemos que cargar la historia clínica y la historia clínica comienza a trabajar sola y nos van dando los informes. Pero vos, lo que tiene que tener en cuenta la gente, que no es solamente la ambulancia
llegar, dejar el paciente, pasa. No, es una gran cantidad de gente que trabaja alrededor de esa persona, una gran cantidad de insumos que se utilizan alrededor de esa persona y una gran cantidad de prótesis muchas veces que se utilizan alrededor de esa persona. Y eso significa plata. Promedio, para que tenga una idea cuál nos significa a nosotros, no menos de 10 millones cada paciente accidentado. Cada accidentado le sale a la salud, en este caso pública, o si lo tienen que pagar, 10 millones de pesos. Sí, son 10 millones de pesos, nos significa cada paciente accidentado. Entonces, en eso nos vamos a poner estrictos, porque tenemos que ver cómo vamos manejando este sistema, ¿no? Lo mismo que pasó con el cobro de extranjeros, que ya está aceitado, seguimos cobrando, seguimos invirtiendo, reinvirtiendo en la salud, y es lo que a nosotros nos está permitiendo caminar en esta situación bastante compleja, trabajando con salud, ¿no? Y para nosotros es importante. La empresa de aviación salteña Flytech empieza a operar con un Dash 8400 y estamos en el primer vuelo que vamos a hacer. Nos invitaron, nos vamos a subir al avión y vamos a ver cómo va a cambiar la experiencia de transporte de pasajeros para las minas. Somos serios, lo hemos demostrado, por eso hay empresas como Río Tinto que siguen apostando a invertir en nuestra querida provincia. Por eso hay empresas salteñas. Y vaya un aplauso para Flytech, porque hoy es un desafío y también es una muestra de confianza. Este es el primer Dash 8400 que opera en Argentina, lo tenemos acá en Salta y en minutos nada más vamos a vivir la experiencia de subirnos y de ver cómo es sobrevolar la Puna. Bueno, Flytech es una empresa de transporte aéreo local, 100% con capitales salteños. Brindamos servicios a la minería desde hace más de 7 años y comenzamos con operaciones con aeronaves de pequeño porte, 8 pasajeros de capacidad, y el evento, el hito que se concreta el día de hoy es la incorporación de una aeronave de mayor porte, 78 pasajeros de capacidad. El nombre técnico de la aeronave es Dash 8400. Lo relevante a comentar es que es la primera vez en la historia que este modelo de aeronave va a operar en Argentina. De ser en estos 6 años una provincia con minerales críticos para convertirnos en una provincia minera. Eso es lo que logramos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, trabajo en conjunto con Nación, con los proveedores, con aquellos que invirtieron y que siguen invirtiendo y creyendo en Salta, mostrando que debajo de estas tierras hay todo lo que el mundo necesita, pero también creando los cimientos desde abajo para que arriba de esas tierras podamos decir con orgullo, cuando recorremos el mundo mostrando lo que tiene Salta, que brindamos seguridad jurídica, reglas de juego claras y que no cambiamos las políticas de Estado. Se viene la carrera más grande del norte argentino. Llega la maratón New Balance en Salta. Más de 4.000 corredores de todo el país. La ciudad vibrando al ritmo de cada paso. ¿Estás listo para vivir esta experiencia? ¿Ya tenés tu skin listo? Este 29 de marzo, súmate a disfrutar una de las competencias más importantes del país. Descubrí los puntos de aliento en el Instagram de Agencia Salta Deportes. Municipalidad de Salta. Ahora con Edesa podés realizar tus trámites y consultas de manera más rápida y sencilla. Ingresá a la oficina virtual edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate por WhatsApp al 387-549-2222 o envía un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar. Adherite a la factura digital y colabora con el cuidado del ambiente. Nos vinimos hasta el Campo de la Cruz y en lo que es en el marco de la Semana Malvinera hablamos con un héroe de Malvinas salteño que nos dejó sus declaraciones.
esta época es muy importante para nosotros, para el recuerdo mío y de todos mis camaradas, porque nos toca revivir y mantener en la memoria la gran gesta de Malvinas. El 2 de abril se recuperaron las islas y por ese motivo nosotros mantenemos la memoria viva, tanto para recordar a los héroes que cayeron allá, que quedaron nuestros 649 que quedaron en la isla, y principalmente conmemorar a los 34 salteños que dieron su vida en la fría agua del Atlántico Sur, que fuimos parte de la flota de mar que se destacó hacia la isla durante todo el conflicto, hasta que fue hundido por el submarino inglés el crucero. Claro. Que, en esos 44 años, ¿qué recuerdas? ¿Qué se le viene a la memoria? ¿Qué rescatas de todos estos años que pasaron? Bueno, para mí me motiva porque el hecho de saber que estuve luchando por la patria. Y aunque era nuevo en la fuerza, no estaba preparado, pero bueno, hasta haber pasado 44 años uno se emociona y bueno, tiene los recuerdos vividos en ese momento, ¿no? ¿Cree que el pueblo argentino reconoce a los excombatientes? En su momento no, hubo como un trato de olvido, principalmente por los gobiernos, no por la gente, porque la gente siempre tuvo presente a los veteranos, por los distintos gobiernos que pasaron. Pero en este momento yo pienso que uno ha ido sembrando una semillita, participando en las charlas en la escuela, cambiándole la mentalidad a la gente y especialmente a los chicos, porque los chicos son y la juventud son lo que ellos van a llevar, van a mantener viva la gesta de Malvinas. Pensar que ha pasado 44 años y todavía hay gente que no sabe todavía bien, no tiene certeza de la gesta de Malvinas. Y bueno, eso lo vemos nosotros con gratificación, porque sabemos que hay gente, que la gente se interesa, y el hecho de que poder hablar con un veterano es vivir la historia misma, ¿no? de lo que pasó. Sí, Ernesto, y le pregunto la última, ¿qué significa la gesta de Malvinas para usted? La gesta de Malvinas significa la patria, y las Malvinas, que son la patria misma, y conmemorar constantemente a nuestros caídos. Además escuchamos una historia muy emocionante y particular con el hermano del primer caído en Malvinas. Para mí Malvinas significa una parte de mi vida. Yo tenía 29 años y hace 44 que vivo en Malvinas. Era un tipo, o sea, digo un tipo, ¿no? Es un héroe nacional. Realmente está en el bronce. Y es una persona que se preparó para morir por su patria. Él fue comando anfibio, era el jefe del grupo que fue a tomar la casa del gobernador, a recuperar la casa del gobernador para que el gobernador se rindiera. Iba un salteño con él, que es José Ortega, vive acá en Salta. Y bueno, han venido ametralladoras y ahí lo bajan a él, al teniente García Quiroga, que se salva de casualidad porque la Victorinox pega la bala y se desvía. Y cuando llaman al enfermero que es el cabo Urbina, Ernesto Urbina, también le pegan. Claro. Y bueno, felizmente Urbina y García Quiroga se salvan viven perfectamente. Claro. ¿Qué pasa por su cabeza cada vez que se cumple un nuevo aniversario? Perdón, no escuché. ¿Qué pasa por su cabeza cada vez que se cumple un nuevo aniversario? Difícil, ¿no? A ver, es una mezcla de dolor y de orgullo.
Y usted que está cada vez que es un día importante y demás, ¿cree que la sociedad argentina reconoce No, como se merece? No, porque la sociedad argentina compró un relato. Y el relato es que de los chicos de la guerra, los Galtieri borrachos, que por esas islas de miércoles a qué vamos a ir. Bueno, entonces relatos que fueron preparando los políticos, inclusive desde el 14 de junio del 82 en adelante. Entonces, 18 años proscriptos todos los veteranos de guerra, proscriptos para hablar. Recién el doctor de la Rúa presentó un proyecto de ley que se aprobó el 20 o el 22 de noviembre del año 2000, donde dejan de ser combatientes para reconocerlos como veteranos de guerra. Y empezaron a hablar y empezaron a explayar lo que habían vivido cada uno. Y hoy día todos los trapos de los clubes, de todos los clubes, no importa que cuáles sean, tienen el mapa de Malvinas. Claro. Entonces, yo creo que a los políticos no les interesa Malvinas porque lo supera. Y lo único que decía la gente era la palabra gracias. Y con la bandera y viva la patria. Eso es lo que necesita un veterano. Es un cariño al alma, es una caricia. Eso es lo que necesita el veterano. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final del Sin Vueltas de esta Semana Santa, donde, como desde turismo dicen, Semana Salta, ¿no? Así que esperemos que las cifras sean alentadores para movilizar el turismo, la gastronomía y todo lo que tiene que ver con este sector. Y también para que ustedes hayan compartido en casa y desde acá les deseamos a todos, ¿no?, unas felices Pascuas este día domingo. Recuerden, como siempre, todo lo más importante de lo que pasó en este Sin Vuelta, que tuvo muchísima información, en www.informatesalta.com.ar, un portal de noticias totalmente renovado, más interactivo, más dinámico, con todos nuestros productos allí, la radio también, redes sociales, todo en www.informatesalta.com.ar. Los esperamos la próxima semana para una nueva emisión de Sin Vueltas.